Buenos días, vamos a partir con la clase de hoy, el día jueves. La clase de día jueves va a ser más o menos corta porque vamos a dejar el espacio al final de la clase, la mitad de la clase, para hacer el control, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con una materia nueva, vamos a introducir un nuevo tema, tiene mucha relación con lo que hemos visto hasta ahora, pero para ir avanzando y no... Eh, no dejar, digamos, el tema retrasándose ya, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy día es un tipo de elementos o estructuras que se llaman reticulados. Ya vamos a ver una introducción a ese tema, como les digo, después vamos a dejar espacio para el control y entonces solamente lo que vamos a ver es una introducción, ¿ya? Ya. Entonces, perdonen un segundo. Ya. Un segundo, por favor. Ya. Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy día son reticulados, ¿ya? Vamos a revisar la definición general de lo que son los reticulados, lo que se entiende por reticulado básico y algunos tipos de reticulados en general. La próxima clase vamos a revisar bien más detalles respecto de cómo se calculan o cómo se analizan y, y ese tipo de, o sea, ya como la parte más operativa. Hoy día, como teníamos poco tiempo por el control, quise solamente presentar el tema, ¿ya? ¿Qué es lo que son los reticulados? Los reticulados son un conjunto, una unión de elementos que se conectan para formar una estructura más grande, ¿ya? Estos elementos normalmente son delgados, son alargados, digamos. Barras son en forma de barras de elementos prismáticos que son rectos y soportan principalmente cargas axiales. ¿Qué significa cargas axiales? Cargas de compresión, o sea, cargas que los acortan, y cargas de tracción, o bien cargas que los alargan, ¿ya? O sea, no tienen cargas que los tendan a torcer, a doblar, sino que solamente se estiran y se contraen. Estos elementos se disponen de tal forma que son eficientes para soportar carga, ¿ya? Los reticulados tienen la capacidad de soportar fuertes cargas, cargas grandes, en comparación con el peso que suponen, ¿ya? Con esto entonces podemos hacer o lograr salvar o cruzar luces más o menos grandes en forma eficiente. ¿Qué significa en forma eficiente? O sea, con una buena capacidad de carga y además con una relativo poco gasto de material. O sea, con relativamente poco material se puede lograr hacer algo más o menos grande y que resiste fuerzas altas, ¿ya? Ahí en la figura que está en la pantalla se puede ver un par de ejemplos de reticulados. Por ejemplo, los que uno ve normalmente en los techos de las casas,
y también los que uno puede encontrar en los puentes, ¿ya? En los puentes tienen que pensar normalmente, por lo menos acá en Chile, en los puentes de ferrocarriles que se encuentran normalmente hacia el sur. Esos puentes antiguos están hechos de esta forma, ¿ya? Eh, Estos reticulados, si consideramos el caso plano, digamos un reticulado que funciona en un plano, podemos considerar que todas las cargas y todas las fuerzas se encuentran o se transmiten en ese plano, ¿ya? Y en general lo que vamos a trabajar nosotros, vamos a trabajar con reticulados planos, ¿ya? Los reticulados espaciales es la misma idea, pero obviamente se transforma en un problema muchísimo más engorroso porque hay que trabajar en las tres dimensiones. Como dijimos, el fundamento principal de los reticulados es que soportan cargas axiales, los elementos resisten cargas axiales, eh, y eso implica o trae ciertas reglas o ciertas hipótesis que hay que considerar cuando uno trabaja con reticulados en el ámbito, digamos, de lo que estamos nosotros en la estática, ¿ya? Primero que todos los elementos de un reticulado, si ustedes ven la imagen que está ahí en la pantalla arriba a la derecha, todos los elementos son rectos. Como dijimos, normalmente son rectos y además son delgados, son esbeltos, ¿ya? Los nudos de los encuentros o los extremos de los elementos se pueden o se deben representar por medio de puntos. Esos puntos, esos nodos, después vamos a ver, los podemos analizar como partículas a efectos de equilibrio, ¿ya? Todos estos nudos siempre son rótulas. ¿Qué significa eso? Que permite el giro libre entre todos los elementos que llegan a ese punto, ¿ya? Y otro tema importante es que en un reticulado solo se aplican cargas en los puntos, en los nodos, ¿ya? Por ejemplo, podemos como, para entender, digamos, por si a alguien se le fue, un elemento dentro de un reticulado, supongamos esta barra que está mostrada en la pizarra, en la pantalla, está sometida a una fuerza de tracción. ¿Qué significa eso? Que tenemos unas fuerzas que tienden a estirarla, a alargarla, ¿de acuerdo? Y bueno, si yo tuviera un nudo intermedio, por ejemplo el nudo A, en el nudo van a aparecer fuerzas que tienden a hacer que el nudo se estire, digamos, el nudo se alargue, pero hay que considerar que los nudos no se deforman, ¿ya? Por lo tanto, lo que hace finalmente es que el nudo genera fuerzas en las barras, fuerzas de tiro. Están tirando hacia el mismo nudo, ¿ya? Hay que considerar siempre que en cualquier análisis de fuerza siempre van a haber eh, elementos de acción y reacción, ¿ya? O sea, estas mismas fuerzas que la barra siente que le está tirando el nudo siente que la barra la tira en el mismo sentido, pero en dirección contraria. Perdón, al revés, en la misma dirección, pero en sentido contrario, ¿ya? De este pequeño análisis, como bien rápido, nosotros podemos entender que se puede analizar el equilibrio en cada nudo. O sea, donde llegan las barras, se puede analizar el equilibrio y si el elemento se encuentra equilibrado, podemos analizar y llegar a determinar cuáles son las fuerzas dentro de los elementos que componen el reticulado, ¿ya? Entonces, ese va a ser un poco el objetivo de esta parte del curso, eh, analizar reticulados y poder determinar cuáles son las fuerzas internas en cada una de las barras, ¿ya? Vamos a conversar respecto del reticulado básico. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos configurar un elemento, fíjense que tiene 3 barras y 3 nudos.
para efectos de lo que hemos visto hasta ahora, ustedes pueden darse cuenta que este elemento que está mostrado es isostático. ¿Por qué? Porque tiene un apoyo fijo, o sea, hay dos reacciones, más un apoyo carro que tiene una reacción, por lo tanto hay tres reacciones, y por equilibrio cuerpo rígido, en el caso plano, tenemos tres ecuaciones. Por lo tanto, este elemento es isostático. ¿Ya? No hay ninguna configuración que indique que hay un problema de inestabilidad, por lo tanto, consideramos que es isostático. ¿Ya? Fíjense este elemento, imagínenselo ustedes mentalmente y le aplican una fuerza, el elemento va a ser capaz de resistirlo. ¿Ya? Obviamente va a depender de la resistencia interna de cada uno de los elementos, pero suponiendo que tiene resistencia adecuada, ustedes pueden aplicar una carga y el sistema va a poder soportarla. ¿Ya? Pero fíjense ahora otro ejemplo, que también es isostático. Tenemos que el apoyo de la izquierda es fijo, por lo tanto hay dos reacciones. El de la derecha es de carro, por lo tanto hay una reacción. Y tenemos entonces que R es igual a 3 y la cantidad de ecuaciones, por ser caso plano, tenemos 3 también. Así que es un sistema isostático. ¿Ya? Pero fíjense ustedes, recuerden que en un reticulado son barras unidas por rótulas que permiten el giro, siempre permiten el giro. Fíjense que en este caso la estructura se puede desarmar hacia el lado. No hay nada que evite que la estructura se desarme, o se deforme hasta colapsar. Ahí ustedes se pueden dar cuenta que este elemento no es estable, pero el de arriba sí. Entonces, ¿qué nos faltaría al de abajo para transformarlo en un sistema estable? Es agregarle una diagonal. Entonces, si uno hace construcciones a partir de 3 barras y 3 rótulas, van a ser siempre estables. O sea, se puede construir cualquier reticulado con esta configuración de 3 barras y 3 nodos. O sea, aquí si tenemos 4 barras y 4 nodos, no es estable. Pero si le agregáramos una barra intermedia en forma de diagonal, lo hacemos estable. Y entonces ahí podríamos considerar que este elemento, que con la diagonal sería estable, podría entenderse como 2 veces el elemento de arriba. ¿Se entiende? Entonces, lo que les quiero explicar en el fondo es que cualquier reticulado, para que sea estable, tiene que estar construido en base a estos triángulos, ¿ya? A esta configuración de 3 barras y 3 nudos. Retomando entonces esa idea de las 3 barras y los 3 nudos, fíjense cómo podemos ir construyendo elementos cada vez más grandes que son o que siguen siendo estables. Obviamente estamos pensando que cada una de las barras tiene resistencia suficiente para soportar la fuerza, o sea que no se rompen con la fuerza. Siendo así, digamos, cada una de estas estructuras que se va construyendo, si se va armando en base a este reticulado básico, va a seguir siendo estable. ¿Ya? Bueno, eso ustedes se pueden dar cuenta que tiene que ver con una estabilidad interna, que obviamente para que el sistema en conjunto sea estable tiene que estar asociado a también una estabilidad externa. O sea, el elemento externamente, me refiero a los apoyos, tiene que ser estable. Y a partir de eso se puede construir una estructura estable a partir de este reticulado básico. ¿Ya? O sea, está claro que si acá, por ejemplo, yo le saco un apoyo, se vuelve inestable por mucho que le ponga triángulos y triángulos, digamos. O sea, si externamente los apoyos no son capaces de soportar o de mantener el equilibrio, por mucho que agregue elementos internamente, no va a cambiar. Eso no va a cambiar. ¿Ya? Y al revés también. O sea, por ejemplo, en el caso que estábamos viendo de este reticulado que es inestable, por mucho que yo le agregue aquí, por ejemplo, el carro lo transforme en un apoyo fijo y agregue más restricciones, si es inestable dentro, la estructura va a seguir siendo inestable. ¿Ya? Ya.
Eso es el reticulado básico. Y lo último que vamos a ver antes de ya darles comentar un poquito del control y darles paso, digamos, para que lo puedan hacer tranquilos, vamos a ver algunos reticulados. ¿Ya? Algunos reticulados en general, como tipo. Espérame un segundo, por favor, tengo un pequeñísimo problema. Ya, ahí está. Ya, algunos reticulados tipo. Eh, en general existen algunas definiciones históricas. Estos son nombres que se les han dado, pero que no es para que se los aprendan de memoria. Olvídense los nombres. Es solamente para mostrarles, digamos, que son estructuras que se han hecho desde siempre, se han trabajado y se les ha llegado incluso a poner nombres en función de la configuración que tienen, ¿ya? Pero los nombres, como les digo, en realidad no importan, así que no se lo aprendan, no es el objetivo, digamos, que vean los nombres. Pero un poco las configuraciones. Por ejemplo, para los casos típicos de puentes, tenemos estas tres configuraciones. Fíjense la primera, la Cercha Prat o puente con un reticulado tipo Prat, eh, tiene las diagonales, digamos, en el sentido hacia el centro inferior, digamos. La otra que es la Howe es al revés. Ambas dos pueden soportar cargas relativamente similares. Y hay otra que es tipo Warren, que la diferencia, por ejemplo, es que los verticales no están presentes y solamente se configura en base a elementos diagonales. ¿Ya? Después, siguiendo con la misma idea, pero para techos, tenemos la misma Pratt, pero con la parte superior en diagonal. Y la otra es la Howe, que también se puede configurar para techo. ¿Ya? Y aparece una nueva que se da en el caso de los techos, que al final del día igual la vamos a revisar posteriormente porque tiene algunas cosas especiales, pero lo que quería mostrarles aquí es que fíjense que queda el espacio, por ejemplo, para montar un ático, ¿ya? Entonces, estos son finalmente ejemplos de reticulados en general, ¿ya? Entonces, considerar que los reticulados son elementos, son estructuras que están configuradas en base a barras que soportan cargas axiales y que están unidas por rótulas. ¿Qué significa unidas por rótulas? Que los elementos pueden girar libremente eh, alrededor de la rótula. ¿Ya? Algunos ejemplos para que se den cuenta de lo que estamos hablando. Por ejemplo, techos. Fíjense aquí tenemos un techo configurado en base a una viga reticulada. Ahí se pueden dar cuenta cómo están las barras, las barritas, digamos, que van configurando este elemento. Y a la derecha un techo, digamos, probablemente tal, configurado en base a cerchas. A los reticulados también se les llama cerchas, ¿ya? Normalmente uno ocupa la expresión cercha para techos, ¿ya? Pero si uno dice, digamos, por ejemplo, que un elemento tipo cercha se entiende, aunque no sea para techo, digamos, que se entiende que es un elemento tipo reticulado. Aquí en este caso pueden darse cuenta, y yo me imagino que muchos habrán visto en sus propias casas o casas que han visitado, en las techumbres, digamos, cómo se configuran y están en base a elementos que son elementos rectos y más o menos delgados. En las casas normalmente estos reticulados son en base a madera, ¿ya? En las casas más modernas también se hace con metalcón, que son estructuras de acero galvanizado, eh, pero son más o menos típicas, ¿ya? A veces también se les deja espacio acá, como les comentaba, para dejar espacio para bodegas o áticos, ¿ya?
Lo importante es que el concepto de secha se debe entender en base a una conexión de elementos rectos, ¿ya? Normalmente vamos a tener diagonales, vamos a tener estos verticales que se llaman pendones y los elementos principales que son los elementos los elementos estos diagonales y horizontales que son los principales, ¿ya? Otro ejemplo, por ejemplo, en los puentes, en el puente a la izquierda, un puente tipo arco, pero a pesar de ser un arco, está construido o configurado en base a reticulado. Si ustedes se pueden dar cuenta, está lleno de, entre comillas, palitos. Cada uno de esos elementos que se ven no están colocados al azar. No es un desorden, cada uno de esos elementos está calculado y definido para soportar las cargas. Entonces, estos elementos funcionan gracias al aporte de cada uno de esos elementos más pequeños. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que en vez de construir, por ejemplo, un arco de piedra muy pesado, que casi prácticamente sería imposible de construir para una luz tan grande, se puede hacer con elementos mucho más livianos, mucho más pequeños, que se van conectando unos con otros para construir algo muy, muy grande. ¿Se entiende? A la derecha, otro ejemplo también de otro tipo de reticulado, se pueden dar cuenta que son elementos en general relativamente pequeños respecto del total del puente, y cada uno, digamos, va aportando su propia resistencia para lograr que el total, digamos, que el conjunto completo soporte las cargas y las luces a las que está sometido. ¿Ya? Ahí vamos a ir viendo algunos ejemplos y vamos a entender bien cómo se analizan, cómo se calculan, qué es lo que se puede hacer con los reticulados. Hoy día, como les digo, es solamente una introducción para que tengan la idea en la cabeza y ya nos vayamos introduciendo al elemento. Ya, me preguntan que si los puntos son rígidos si no se deforman. Si no tiene esos puntos, asumo que son rígidos y no se deforman. Ya, voy a volver un poquito atrás. ¿Eh? Fíjense en esta figura, en la figura B. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, a ver, todo esto hay que pensar, ustedes tienen que pensar que cada uno de estos elementos, voy a rayar un poquito para que se entienda. Para que vayamos entendiendo bien el concepto. Ese es un elemento. Ese es otro elemento. Ese es otro elemento. Ese es otro elemento. Aquí tenemos otro elemento, otro, 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 otro y otro. Y ahí tenemos otro al final. O sea, en este caso usted puede contar que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 elementos. Tenemos 13 elementos, 13 barras. ¿Ya? Y esas barras, que usted, cada una de esas barras, supongamos esta de aquí, esta barra, usted va y la compra, voy a hacer una caricatura, usted va y la compra en la ferretería y la trae a su obra. Pero usted compra esa barra. ¿Se entiende? Que es la que va a colocar ahí. Usted no compra el puente completo, compra esa barra pequeñita. ¿Ya? Y cuando llega la obra, usted empieza a montarlas, las empieza a conectar, las une unas con otras. ¿Se entiende? Por lo tanto, el sistema, un reticulado, no se concibe sin las uniones, sin los puntos de conexión. Tiene que estar conectado.
Entonces, no solamente estamos hablando de tener barras, sino que también estamos hablando de tener nudos, nudos los cuales conectan las barras. ¿De acuerdo? Y cada uno de esos nudos, como les digo, se puede considerar como una rótula porque las barras pueden rotar entre sí, ya están libres de rotar. Pero al estar conectadas unas con otras, esa digamos, libertad de rotar se pierde porque el sistema no, como es estable, no permite que el elemento gire. O sea, por ejemplo, en el caso de arriba, yo no puedo, la barra vertical, yo no la puedo rotar hacia el lado. No la puedo rotar porque me lo impide la barra diagonal. La barra diagonal no va a permitir que yo pueda rotar y mover la barra en forma libre, ¿ya? Por lo tanto, el reticulado se concibe o tiene que estar concebido para hacer un reticulado como tal, como una unión de barras y rótulas, ¿ya? No se entiende un elemento que no tenga uniones, ¿ya? No sé si respondí la pregunta, pero bueno, por lo menos me sirvió para explicar esto o reforzar este concepto, ¿ya? El reticulado tiene que estar construido por barras y uniones, si no es cualquier otra cosa, no un reticulado. ¿De acuerdo? Ya. Entonces me quedan unos breves minutos para terminar de mostrar los ejemplos nomás y ahí les doy paso, les voy a explicar un poquito el control y les doy paso para que ya vayan viendo ese tema. Otro ejemplo son los galpones, ¿ya? Obviamente se entiende que aquí estoy hablando de un tema de funciones. Es un reticulado que funciona como puente y un reticulado que funciona como galpón. O sea, no implica necesariamente que tengan que ser diferentes, sino que estoy hablando de que se pueden usar para hacer puentes, para hacer galpones, etcétera, etcétera. O para hacer techos, ¿ya? Ahora, por las configuraciones geométricas de lo que es un galpón y lo que es un puente, probablemente sean distintos, pero lo que les quiero explicar es que no hay que considerar que esto es algo cerrado. O sea, yo una cercha, de hecho se ocupa una cercha que se usó en un galpón, a lo mejor se puede adaptar para después usarla en un techo, ¿ya? Ahora, obviamente, las cargas que resiste un puente son mucho mayores a las que resiste un galpón, por lo tanto, pensar que un galpón puede usarse para hacer un puente es un poco difícil, pero no imposible. Pero sí, a lo mejor un galpón usarse posteriormente para hacer un techo de una casa. Eso podría ser, digamos, usar el mismo reticulado, ¿ya? Pero en el fondo el tema, lo importante es que estos tipos de elementos que son en función, digamos, de, como les digo, construcción de barras y nudos, se puede utilizar para una gran cantidad de estructuras. Y como les muestro en las imágenes ahora, estamos hablando de galpones. Fíjense que los galpones, que ustedes me imagino la mayoría habrá visto en su vida, sabe lo que son, digamos, a veces se configuran de esta forma, otras veces con otro tipo de elementos, pero esto es más o menos típico. O sea, fíjese en la imagen de la derecha, yo creo que la mayoría puede darse cuenta que es una configuración normal, digamos, de un galpón, un gimnasio, una multicancha, este tipo de estructuras que permiten dentro de ellas tener luces o espacios grandes, digamos, sin tener pilares. Y eso se logra porque como la estructura es relativamente liviana, con un refuerzo adecuado se pueden cruzar luces, se pueden cruzar largos, se pueden hacer largos importantes y por lo tanto poder alojar, digamos, espacios que son de utilidad, como les explico, una cancha, una bodega, espacios, digamos, que se requiere digamos que no hayan cosas que molesten entre medio, como pilares, por ejemplo.
Entonces ustedes pueden darse cuenta que estos son elementos que están formados, como les explico, por líneas, barras rectas que están conectadas en nudo en ciertos puntos. ¿Ya? Entonces estos son ejemplos de reticulados en galpones. Y otros ejemplos más genéricos, que ustedes, bueno, en general pueden encontrar reticulados en cualquier parte, digamos. Un ejemplo clásico es la Torre Eiffel. La Torre Eiffel es un edificio de reticulado. Si ustedes se pueden dar cuenta, la imagen está hecho en base a barras. Tiene algunos elementos más grandes, más fuertes, digamos, como por ejemplo aquí a media altura hay un elemento, digamos, más, más sólido, digamos, pero el resto ustedes se pueden dar cuenta que está en base a, entre comillas, palitos, digamos, que se van montando. O sea, esto perfectamente, cada uno de estos palitos se puede llegar y montar y subir a la torre para construirla, digamos, fácilmente. No es necesario que usted construya todo, sino que va montándolo en base a elementos más pequeños. Bueno, en Francia también está la pirámide afuera del Museo del Louvre, que también es un reticulado. Ya ustedes se pueden dar cuenta que está lleno de elementos más pequeños, rectos y que van configurando la estructura más grande. ¿Ya? Esto es un par de ejemplos. Los dos son de París por una casualidad, nomás porque no busqué más, pero está lleno de ejemplos. ¿Ya? En general, ustedes cuando vean estructuras que están configuradas en base, entre comillas de nuevo, a palitos, eso es un reticulado. ¿Ya? En general, no, ahí ustedes pueden decir, mira, eso es un reticulado, una cercha, también se le llaman celosías como las que se usan no sé si han visto, por ejemplo, el que venden en el Easy Home Center, venden unas planchas de palitos cruzados que le llaman celosías. Es lo mismo. Al final del día es lo mismo. Palitos conectados, digamos, y esos palitos conectados unos con otros ayudan a que la estructura global resista cargas, digamos, y se puedan cruzar luces importantes. ¿Ya? Lo que nosotros vamos a hacer con esto es analizarlas, entenderlas y, como se dice en ingeniería estructural, vamos a calcularlas. ¿Qué significa eso? Poder determinar cuáles son los esfuerzos internos y posteriormente en otros cursos ya con ese conocimiento se van a poder diseñar. O sea, en el fondo poder definir qué palitos son los que hay que colocar. ¿Ya? Bueno, eso era en general, como les decía, es una introducción nomás para que ustedes vayan conociendo. El día lunes vamos a ya hacer una clase más técnica, más, eh, más orientada, digamos, a lo que nos interesa. Hoy día solamente quería aprovechar que teníamos un tiempo antes del control para introducirles el tema y que lo pudieran ir mirando. ¿Ya? Me imagino que no hay muchas, por ahora no hay muchas consultas, salvo al compañero, que espero haberla respondido bien. Y si no, vamos a pasar les voy a comentar un poquito el control y ya ahí lo voy a liberar para que ustedes puedan ir puedan realizarlo. Ya. Respecto al control, el control está en Canvas. Ya en la plataforma está disponible, me entiendo que se va a liberar a las 9:30, no, 9:30, 9:20, no, a las 9:20. A las 9:10 ya debiera estar disponible. Ahí no entiendo muy bien porque la configuración no está muy clara, pero entre las 9:10 y las 9:20 ya debieran tenerlo ustedes disponible para realizarlo. ¿Ya? El tiempo del control son 30 minutos. Sin embargo, el sistema, cuando ustedes partan, cuando ustedes empiezan a hacer el control, el sistema les va a dar 40 minutos. Ya, obviamente esos 10 minutos adicionales son para que ustedes puedan guardar digamos, cerrar el control. El control está definido en 30 minutos, pero van a tener 10 minutos más adicionales. Si en estricto rigor, después yo les voy a mostrar la pauta, se la voy a mandar yo creo que mañana o hoy día en la tarde, van a ver la pauta, cada pregunta
no sé, serán 2 minutos, son bien rápidas, ¿ya? Es muy rápido, pero hay que haber estudiado. O sea, el que estudió y entiende bien la materia lo va a hacer rápido, el que no, a lo mejor va a tener que pensar un poquito más y por eso los 10 minutos para que puedan, digamos, darle una vuelta a los temas. ¿Ya? Se les pide una justificación a la respuesta, ¿ya? Esto, por favor, lo más breve posible, ¿ya? Las justificaciones, por ejemplo, no sé, es que sumé 4 más 5, que eran las fuerzas que iban hacia la derecha, y con eso me dio 10. Listo, eso fue. O sea, una línea con suerte. Máximo 2 líneas. A eso se refiere la justificación. Si es que no, yo dejé en el sistema indicado, pero la vez pasada también lo hice y me dijeron de que no se podía. Si es que no tienen posibilidad de justificar, si es que no existe el espacio, si es que no está, no se enreden, digamos, y no lo hagan. ¿Ya? El puntaje no va a considerar eso solamente en caso que revisemos, tengamos por alguna razón que revisar la respuesta en forma más detallada, ahí vamos a revisar las justificaciones, ¿ya? Pero en principio no. En principio la, la, la justificación tienen que hacerla, digamos, por un tema de respaldo, ¿ya? Y para terminar, ya me queda, bueno, ahora los relevos, digamos, los dejo tranquilos, es que como recomendación, por favor, para que lo hagan y le vaya bien, concéntrense en responder lo que se les pregunta, ¿ya? ¿Por qué? ¿A qué voy? Que, por ejemplo, yo les puedo poner una estructura y les digo, calcule las reacciones, por ejemplo. Y usted va a empezar a hacer todo el procedimiento, verificar si son isostáticas, después ver si, no sé, hacer el diagrama cuerpo libre, todas cosas que, claro, podríamos en un caso normal hacerlo. En este caso específico les digo, vayan a lo que se les pregunta. O sea, si les dicen cuántos 2 más 4, no se preocupen no sé, de definir que es 2 y definir que es 4. Vayan y sumen 2 más 4 es 6 nomás. Se acabó. Entonces, vayan a lo que se les pregunta. ¿Ya? Por eso la idea, el control está hecho en base a, primero, las personas que lograron estudiar y estudiaron y entendieron bien, ellos probablemente esto lo saquen muy rápido. La gente que no tuvo oportunidad de estudiar o que no entendió muy bien, le va a tener que pensar un poquito, pero si se enredan, si se van por las ramas, ya no lo van a sacar en los 10 minutos. ¿Se entiende? Entonces, concéntrense en la pregunta, lo que se les pregunta. Si les dicen cuánto es A más B, cuánto es A más B, no que lo que es la suma y nada. ¿Se entiende? Ya. Estoy un minuto pasado, así que voy a ya despedirme. Ya, el control sí es con alternativas. Ya. Ya, la otra nota van a estar luego, la de la tarea 2 y el control 2 van a estar la próxima semana. Eso sí, el control 1 todavía eh, estamos en eso. No me torture. Ya. Pero sí, la nota de los controles que dimos, los últimos, van a estar la próxima semana. Ya están en revisión. Los otros también están en revisión, pero no han logrado cerrarlo. Ya, sí, el control es con nota. No sé si tienen alguna otra duda o ya nos separamos nomás para que vayan ustedes al- a realizar el correo. Yo me voy a quedar pendiente del mail, ya voy a quedar conectado en el mail. Así que si hay alguna pregunta, me la pueden escribir por el mail, yo la voy a tratar de contestar lo más rápido que pueda para todos. Pero no me hagan preguntas sobre las respuestas.
si hay preguntas del enunciado, si el enunciado está mal escrito, o por ejemplo, no sé, no sé, pero una pregunta, digamos, que sea no, por ejemplo, que me pregunten, profe, me dio 18, ¿eso está bien? Eso no se lo voy a responder. Pero si, no sé, pues dice que hay una carga P y me preguntan por la carga Q. ¿Cuál es la carga Q? Ah, diablo, hay un problema, entonces consideren que la carga P es la carga Q. ¿Se entiende, no? Ya, así que eso. Los dejo al tiro para que tengan más tiempo. Cualquier cosa, como les digo, voy a estar pendiente del correo y eso, que les vaya súper bien, ¿ya? No, no está difícil. Como les expliqué, son tres preguntas, dos de calcular reacciones y una de definir si el tema de si es estático, peristático, este tema. Pero más o menos rápido, ¿ya? Eso, ¿alguna duda o lo dejamos ahí? ¿Estamos ok? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya, ya vayan entonces. Que les vaya súper bien. No sé si decirles suerte, que no se trata de suerte, pero bueno, suerte. Y que les vaya bien, ¿ya? Que saquen una súper buena nota. Ya, lo dejo entonces. Chao, chao, cuídense.